Vamos a nuestro tema del día, es muy importante el día de hoy hablar sobre el Día Nacional de la Solidaridad con las víctimas de violencia sexual y en contra de la violación sexual de niños, niñas y adolescentes. Las cifras son muy alarmantes y para hablarnos y darnos un bosquejo de todo esto lo que está ocurriendo en nuestro país está con nosotros Alicia Arancibia. Ella es parte de la Presidencia de Lucha contra la Violencia. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida al Mañanero. Buenos días, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el Mañanero de Sucre como siempre. Qué alarmante, ¿no? Tenemos que hacer algo, decimos, que no se queden palabras. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Despertamos y todos los días. Sí, son tristes las cifras y eso es lo que queremos compartir con toda la gente que ve el Mañanero, para que pueda reflexionar sobre cómo estamos en la situación de la violencia sexual. En Bolivia hay seis violaciones cada día, es decir, hay una violación cada 4 horas. ¿No? A mujeres, y eso es un dato súper alarmante que nos debería llevar mucho a la reflexión. Otro dato súper terrible es que hay 1.007 niñas menores de 14 años que este año, hasta el 30 de julio, han ido a su primer control en prenatal. Eso quiere decir que han habido 1.007 violaciones a niñas menores de 14 años. Qué datos, señor, señora, y usted tiene que tomar en cuenta porque si bien esta gente maliciosa que causa este daño a las niñas, a los niños, pero también estamos los padres de familia que tenemos que supervisar. El tema de la confianza que, lamentablemente, confianza en nadie en estas épocas. Sí, tiene mucho para la prevención, tiene que ver la educación, para la sexualidad, por ejemplo, tiene que ver mucho porque tenemos que hablar sobre el empoderamiento de las niñas y de los niños, tenemos que hablar sobre el autocuidado de nuestro cuerpo. Y eso tiene que ver con la educación para la sexualidad a nivel integral y desde temprana edad. Entonces, creemos que es parte importante de las estrategias de prevención. Y hablar además del machismo, ¿no? O sea, el machismo es algo que utiliza a los hombres como agresores y a las mujeres como víctimas, y creemos que esa es parte importante de lo que se debe hablar y se debe hacer para la prevención en cuanto a la violencia sexual. Exactamente, más de las cifras por favor y los datos de lo que ocurre en nuestro país en cuanto a estas violaciones que se dan diariamente. ¿Se imagina usted una mujer cada 4 horas siendo abusada en nuestro país? Tenemos que hacer algo, sabemos que hay leyes, sabemos que hay castigos y la gente decía a través de las redes sociales también y han propuesto de parte de las parturinas, por ejemplo, la castración química, entre algunas otras cosas. Pero es que estamos realmente desesperados con tantas cosas que pasan. Sí, pero más que endurecer las medidas, es cumplir las que ya existen, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos cuellos de botella respecto a la investigación, retardación de justicia. Exacto, a la retardación de justicia, a la sobrecarga de fiscalías y en los lugares judiciales. Entonces, hay que cumplir lo que ya hay, ¿no? Y hay que hablar, por ejemplo, de presupuestos sensibles al tema de violencia, que no los recorten por hacer más calles o por hacer, no sé, más edificios en los municipios. Ahora que estamos hablando de POAS, por ejemplo, para el próximo año, hay que velar que eso no se corte. Y son cifras terribles, por ejemplo, el 44% de las mujeres en el país alegan haber tenido en algún momento, haber sufrido violencia sexual. Algún tipo, ¿no? Algún tipo de violencia, porque... No, de violencia sexual. Exactamente, algún tipo de violencia sexual, porque esto puede ocurrir en la familia y nunca contó nada y es casada, tiene una familia y todo, exacto. Pero hace muchos años atrás tenía un tío que quiso, que abusó de ella y esto se quedó en secreto, ¿no? Y además hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, el sentirte segura cuando estás caminando y que no te manoseen, por ejemplo. Eso es abuso sexual, ¿no? El violentar el cuerpo de otra persona sin su permiso, sin su aprobación. Y eso es algo, o sea, es tan importante como eso, ¿no? Como el respeto hacia la otra persona. Hemos visto eso también en unidades educativas, en colegios, sí, en escuelas. No, sí se da. O sea, universidades. En todos los ámbitos y con todas las clases sociales. Quienes tendrían que ser los protectores de estos menores, de estos adolescentes, inclusive sus propios padres, progenitores, llegan a ser los agresores también. Sí, en muchos casos, un gran porcentaje de los casos de agresiones a niñas y adolescentes tienen que ver con su entorno cercano, es decir, con su entorno familiar, con sus papás, con sus tíos, entonces son datos alarmantes. Hay un dato, por ejemplo, que nos da la FELCB hasta el 30 de julio, que es que 973 denuncias de abuso sexual a menores en todo el país, hay 725 denuncias por violación a niños, niñas y adolescentes.
Imagínate, ¿cómo actuamos los padres? Porque ahora no es que, es que es mujercita y es que es hombrecito, es que es indiferente, sea hombre o sea mujer, estos casos se dan. ¿Cómo podemos nosotros como padres empezar a ubicarnos, empezar a guiarnos nosotros mismos y empezar a guiar también a nuestros pequeños? Como te decía, hay mucho que ver con la información, con la educación, con el hacer sentir que los niños y niñas y adolescentes tienen voz, son importantes lo que dicen, que sean capaces de aprender que el no es una palabra que pueden decir, ¿no? O sea, que cuando se sienten incómodas con algo puedan decir que no hacia las personas adultas, que tengan confianza siempre con sus papás, es decir, que nunca les guarden secretos de nada y de nadie. Y entender también por ejemplo, con niños más pequeños, entender el tema de la privacidad, el tema del respeto y el autocuidado de nuestro cuerpo. Son bases fundamentales para poder más tarde detectar la violencia, para poder más tarde prevenir incluso en algún momento. Y en general nosotros como sociedad hablar de que las mujeres no debemos ser objetos, o sea, no somos objetos sexuales, y empezar a cambiar ese chip de machismo que tenemos en nuestra cabeza que la sociedad nos ha enseñado, ¿no? Eso es algo importante. Esto de las violaciones es solo un reflejo de que nuestra sociedad todavía ve a las mujeres, a las niñas como objetos sexuales y no como seres humanos. Exactamente, qué importante entonces es todo esto para que nosotros podamos reflexionar. ¿Y qué pasa con los bebés que son víctimas? Porque ha habido bebés, un último caso, que ha sido maltratado, ha sido dejado inclusive por el propio padrastro, cómplice la madre. ¿Y qué hacemos con ellos que no tienen voz? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos precautelar un análisis psicológico tal vez de cada madre que tenga a su hijo? Algo tendríamos que hacer también. Eso sí, es súper complicado, ¿no? Los casos son terribles, son terribles. Hay un caso de una niña que ha sido obligada a seguir con un embarazo y ha terminado en estado de coma, ¿no? Después de dar a luz a los 11 años. ¿No? Entonces son casos súper terribles. Nosotros intentamos como sociedad civil hacer seguimiento a estos casos, no solamente cuando son noticias, sino seguir haciendo un acompañamiento. Y hay que empezar a reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre que las personas no somos objetos. Que no pase de una noticia. Que no pase una noticia. Desagradable, y ahí está, tenemos que hacer algo. Y hemos salido a las calles, acompáñenme por favor, porque queremos saber qué es lo que piensa, qué es lo que opina la población respecto a este tema tan importante. Y nuestra pregunta ha sido la siguiente: nosotros, ¿cómo podemos evitar la violencia hacia la mujer? Educándolas mejor, dando ejemplos de vida. Es que las mujeres tenemos la culpa. Un hombre pegador nunca va a dejar de pegar. A la primera la mujer ya tiene que saber para poder defenderse, y entonces para eso la mujer tiene que ser más inteligente. Y desde niños hay que encargarle siempre a los hombrecitos, a nuestros hijos, nuestros nietos, que deben siempre respetar a las mujercitas porque son más delicadas. Educando a la juventud, e indicándoles que hay que respetar a la mujer, que todos somos iguales, darles oportunidades, ¿no? A las mujeres también, de asumir roles importantes dentro del gobierno nacional, municipal. No existía esos celulares, esas cosas, ¿no? De eso es lo que han aprendido todos, a robar las teles, ¿no? Lo que dan videos de robo, de violación, en fin, ¿no? Más control, porque no podemos permitir que siga habiendo, ¿no? En todo lado, ¿no? Es en Sucre, en los 9 departamentos se ve esas cosas. Y no debíamos permitir desde un principio. La justicia está muy mala, la justicia. Y el stock que están dando en la tele, esa publicidad no sirve para nada. Porque no es lo que dice en la tele, o sea, su stock. En los casos reales que vamos a la policía y acá a la fiscalía, no te dan ninguna solución, nada, cero. Yo caminé una semana entera me perjudiqué y no me resolvieron nada. Tiene que pasar un apuñamiento, o sea, una muerte, algo, recién van a asumir. Lamentablemente no sabría decirle cómo, porque al final a veces también, ¿cómo no podemos hacer nada si las mismas mujeres no se dan su lugar en algunos casos? No, o sea, permiten ellas que las golpeen. En la primera golpeada ya deberían de renunciar y
denunciar a todos para que no haya esas cosas. Puede ser, porque los niños hacen lo que ven en casa. Si son torpes los niños, porque el papá o la mamá son torpes en la casa, de ambas partes, ¿no? A veces la mamá es torpe y la hija o el hijo también acepta eso, o sea, ya va aprendiendo esas cosas. Ya para terminar, mejor educación, criar de diferente manera a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer si nosotros las víctimas no tenemos la valentía de denunciar alguna de las observaciones de la población? No podemos hacer, deberemos empoderarnos como mujeres, intentar salir de esos círculos de violencia, que son muy difíciles de salir, no es una cosa fácil, tan fácil de decirla y tan fácil de hacerla. Y como hombres también salir de estos patrones de machismo que nos hacen tanto daño. También el patriarcado hace daño a los hombres buscando estos referentes de macho que les hace también mucho daño y que no les permite ser libres. Entonces salir de esos patrones dañinos nos ayuda mucho a liberarnos y a poder entender de mejor manera y poder afrontar de mejor manera el tema de violencia. Te agradezco mucho por tu visita y por hacernos reflexionar y que no solamente esto quede en cifras y en números de víctimas, sino en acciones. Muchísimas gracias al Mañanero y esperamos poder seguir siempre compartiendo estos problemas tan terribles con la sociedad y reflexionando sobre eso. Muchísimas gracias nuevamente y le invitamos a usted también a que pueda reflexionar respecto a este tema tan importante. De esta manera cerramos nuestro tema del día.